El Congreso Empresarial Colombiano fue el escenario para la presentación del nuevo Centro Nacional del Agua de la ANDI. Este es una instancia dentro de la organización que va a trabajar el tema del recurso hídrico, en temas como el uso eficiente del agua, la gestión en las cuencas, la adaptación al cambio climático. El centro nace de una necesidad de contar con un grupo de pensamiento para gestionar el agua desde un punto de vista estratégico y con una mirada empresarial. El centro tendrá diferentes funciones como recoger información, hacer investigaciones y sobre todo planear y preparar al empresariado para enfrentar los fenómenos extremos del clima. El centro va a ser dirigido por un profesional con alta experiencia, que es el doctor Ricardo Lozano, el cual tiene un recorrido muy importante en el sector ambiental, ha sido director del IDEAM y con esa expertise podrá hacer un enlace muy importante entre el sector público, el sector privado y las iniciativas internacionales de cambio climático. El centro fue presentado en el Consejo Empresarial, en el Congreso Empresarial Colombiano, con el propósito de que los empresarios conocieran cuáles son sus áreas de trabajo y también para que se pudiera articular el tema del recurso hídrico dentro de la gestión empresarial, que es uno de los grandes retos que nos espera en el futuro. Muchas gracias a nuestros invitados y a los panelistas del día de hoy, doctor Carlos Raúl, y panelistas del día de hoy. Hemos con esto concluido un bloque sobre el tema de ética. Ustedes saben que hemos querido en todas las asambleas de la ANDI darle un espacio cada vez mayor a esta discusión. En este año en particular, en donde hemos tenido realmente tantas amenazas a la sociedad que derivan de ese flagelo, pues decidimos, como ustedes vieron, traer además expertos mundiales que nos ayuden a pensar, a construir, que nos den luces, que nos ayuden a reflexionar, que nos ayuden a tener un debate sano sobre el tema. No quisimos hablar de corrupción, quisimos hablar de ética, que nos parece que es la forma realmente correcta para enfrentarlo. A propósito de la ética del cuidado, de la cual habló Bernardo Toro hace un segundo, en su presentación, en la ANDI hemos decidido crear el Centro Nacional del Agua. Estamos decididos a ser activos actores en el cuidado del agua, en la construcción de las mejores prácticas alrededor del agua, en preservar ese recurso como un recurso importante, al tiempo que entendamos cómo pueden convivir todas nuestras actividades justamente con esa decisión de cuidar el preciado líquido. En ese orden de ideas, a continuación le pedí a Ricardo Lozano que nos acompañara para que nos contara exactamente qué es lo que tenemos pensado en este momento en términos del Centro Nacional del Agua y además ustedes con esto tengan la idea de cómo les podemos ser útiles y cómo podemos nosotros ser útiles al país específicamente en una estrategia del agua. Les voy a pedir que todos ustedes conocen a Ricardo, pero les voy a pedir en todo caso que hagamos la presentación de la cortinilla de él. Geólogo, periodista y experto internacional en cambio climático y desarrollo sostenible. Es presidente del Consejo Directivo de la Fundación Natura y exdirector del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Muy buenas tardes. Bruce, muchísimas gracias por esa presentación y a todos ustedes muchísimas gracias por invitarme para ser parte de la ANDI. Quiero decir que desde mis orígenes, mi papá y mi mamá son de Bavaria, trabajaron en Bavaria desde sus 18 añitos y por lo tanto hoy día vuelvo a ustedes, vuelvo desde el gremio y vuelvo a contarles también algunos de los factores importantes que, como también lo dijo Bruce anteriormente y los anteriores panelistas, construyen confianza y valor, como es el conocimiento. Y en ese sentido quiero decirles que a ver si me pasa la presentación. Frente al conocimiento, es importante que recordemos esta formulita muy sencilla y que me gusta usarla permanentemente, y es el riesgo como entendido, como la posibilidad de que suceda algo bueno o inclusive suceda algo malo. Siempre tenemos que tener en cuenta nuestro entorno. Y la A significa el afiliado, nosotros, es decir, la persona que se expone a ese entorno. La posibilidad de que nos suceda algo positivo o negativo está determinado por el entorno, es decir, el espacio donde tenemos factores sociales,
económicos, ambientales, y que nosotros al llegar allí, a ese entorno, aprovechamos esas oportunidades que nos genera ese espacio e inclusive podemos reducir nuestras pérdidas económicas frente a esas circunstancias, que también podríamos decir que sería el mercado cuando hablamos de, obviamente, de negocios y cuando hablamos de economía. Vamos a ver si, muy bien, en ese proceso de conocimiento también entendimos que después del caos se generan estas grandes, hermosas y estructuras estables, duraderas, como son las galaxias. Nosotros estamos en la Vía Láctea, en nuestra propia galaxia, y eso también es de lo que hemos entendido. A veces cuando sentimos que nuestras circunstancias o que los problemas llegan o que los conflictos se incrementan, siempre llegan este tipo de estructuras. Después del caos llegan estructuras estables en inclusive en nuestros negocios y nuestras propias acciones diarias. A ver, seguir pasando dentro de la galaxia nuestra, el astro rey, el Sol, es el que nos suministra la energía, es el que nos suministra que las condiciones en la Tierra se gesten, de la vida se gesten, y que las circunstancias, por lo tanto, permitan que nosotros podamos sacar el mejor aprovechamiento que tenemos de ella. Y este es el resultado de esa interacción entre los elementos que giran alrededor del Sol y la energía que se transmite de él, y es la Tierra. Lo que ustedes ven allí es agua. 70% que cubre la Tierra es agua, y eso es lo que también vamos a hablar en estos pocos minutos. Apenas tenemos 10 minutos, pero quiero darles exactamente los puntos claves para cómo podemos aprovechar desde nuestro negocio esas circunstancias. Y el agua se regula en esa capita que ustedes están viendo allí. Esa capita azul es la atmósfera, y desde allí no solamente tenemos agua, solamente el 0.4% es agua, el 70% es nitrógeno, el 20% es oxígeno, pero gracias a la interacción del Sol sobre esa capita azul, es que nosotros podemos tener este tipo de situaciones. Y es que lo que ustedes están viendo es en directo la palpitación de la Tierra, cómo el vapor del agua sale de nuestros bosques y cómo a partir de allí se generan las lluvias. Esta es la lluvia, lo que ustedes ven en naranja y en rojo es la lluvia. En ese instante está lloviendo en esos territorios de la diferente, como ya lo dije, en nuestro planeta. Y ¿qué tenemos? Y es que en la banda aquí central, en el centro de la Tierra, tenemos una banda de nubes, principalmente, que es la región tropical. Por eso es que nosotros, cuando los bosques evaporan, cuando los bosques arrojan la humedad, cuando respiran, nuestro territorio colombiano, que está en el centro, tiene grandes cuencas, grandes macrocuencas, grandes flujos de agua, que también aquí están mostrando las grandes palpitaciones y los grandes flujos que la Tierra permanentemente está generando. Desde nuestra cuenca, a una escala más baja, a una escala tan general, nosotros podemos ver este mismo ciclo del agua, y es lo que me interesa que ustedes por favor entiendan, y es cuando me preguntan, ¿va a llover o no va a llover en mi territorio, en mi fábrica o en mi municipio? Tenemos que conocer esto, tenemos que conocer el ciclo del agua. Cuando el sol sale, obviamente la humedad que está en los bosques se evapora, asciende, se forman las nubes, los vientos empujan nuestras nubes a las montañas capturan esa humedad, y luego empiezan a crecer los ríos, empiezan a alimentarse los ríos, empiezan a crecer los caudales, el ciclo del agua se sigue presentando, y no solamente los ríos, sino que también se filtra el agua a través de nuestras capas y llegan a alimentar las aguas subterráneas, y nuevamente se evapora y otra vez se repite el ciclo del agua. Entonces es muy, muy importante que nosotros, ante todo, con nuestras fábricas, con nuestras empresas, con nuestro municipio, con nuestros cultivos, siempre estemos ubicados en nuestra cuenca. Y esa es una invitación que quiero hacer desde ahora, y es: ¿qué está pasando con nuestra cuenca? ¿Qué está pasando con nuestras coberturas? ¿Qué está pasando con ese ciclo del agua? ¿Qué está pasando con las lluvias? Porque como vimos, la lluvia depende de la evaporación y depende obviamente de las coberturas que tengamos en esa evaporación. Ya la vimos a diferentes escalas. La escala general de la Tierra, vieron cómo los bosques emitían el vapor, emitían el agua,
y ahora de manera vertical, cómo vemos también cómo cae a nivel de lluvias y cómo lo estamos aprovechando. Cuando estamos quitando esas coberturas, obviamente se reduce esa capacidad que tiene la cuenca de regular el recurso. Y otra cosa importantísima que vimos allí, y es que el agua subterránea viene desde arriba, el agua subterránea no está abajo. Esa es otra cosa, la gente dice, tenemos suficiente agua subterránea en la región de la Orinoquía, pero es que ¿de dónde viene el agua subterránea? Viene de arriba, viene de las nubes. Entonces tenemos que pensar es qué está pasando en el piedemonte llanero, qué está pasando con las coberturas y nosotros qué hacemos para proteger esos puntos específicos de alimentación del agua. No todo alimenta el agua subterránea, no todo alimenta los acuíferos. Dependiendo de la cobertura, dependiendo de este tipo de rocas, es que se filtra el agua y nosotros podemos aprovecharlo. Por eso es tan importante hacer los estudios específicos pertinentes en cada punto que a nosotros nos interese. Por eso es tan importante el monitoreo aquí. Aquí hay estaciones del IDEAM, aquí hay estaciones de las corporaciones. Ustedes en las fábricas también tienen estaciones y están monitoreando esas tendencias. Por eso desde el centro del agua lo que queremos es eso, coger esa información de lo que ya existe, de lo que se está monitoreando y alimentándolo en una plataforma que ahora les voy a contar muy rápidamente en qué consiste esa nueva herramienta que la ANDI y ese servicio que la ANDI les va a suministrar. Rápidamente, siempre decimos, tenemos suficiente agua, yo se los mostré, 70% cobertura del agua, pero cuando hacemos la relación con la corteza terrestre, es una sola gotica. Esa es la relación, esta es información de la NASA y del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Cuando sumamos la cobertura con el agua, mire la relación. Es decir, por eso para nosotros es tan importante el lema que desde la ANDI hemos creado y es que para que en Colombia cada gota de agua cuente. De ahí viene precisamente la frase nuestra del Centro Nacional del Agua. Realmente es una sola gota. De esa gota, el 75% es agua salada, ¿no? Es decir, solamente el 25% podríamos usarla y de ese 25% solamente la sexta parte, inclusive podríamos usarla como agua potable. Es decir, mucho más pequeño que una gota. ¿Qué estamos haciendo? Sí estamos observando lo que está pasando en la Tierra. Inclusive creo que estamos observando más a nivel por fuera de la Tierra, a nivel espacial, como lo ven acá. Este es el tifón Noru que se está generando en el Pacífico. Pero también a diferente escala, nosotros lo estamos haciendo aquí desde nuestras comunidades, desde nuestros profesionales, desde nuestros técnicos que están monitoreando el recurso. Es lo que quiero también decirles, dependiendo de donde estemos, hay mucha información general, pero el reto más importante es en la cuenca, es ahí al lado de lo que se está haciendo. Muchos de ustedes lo están haciendo y por eso queremos capturar esos ejercicios que ya muchas de las comunidades con las que ustedes trabajan están midiendo lo que está pasando con el recurso hídrico. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está observando también en esa dinámica? Y es que esa temperatura, ese ciclo del agua está modificándose. Este es el calentamiento global de lo que está pasando, la temperatura cómo aumenta 0.04 grados centígrados cada 10 años y por lo tanto todo ese ciclo se modificó. ¿Para qué? ¿Generar qué? Esta situación y es cuando me preguntan lo del niño y lo de la niña, la sequía, vamos a estar este año con seco o muy húmedo o inundaciones, vemos cómo desde 1950 hasta hoy las montañas son niño y los valles azules son fenómeno de la niña. Lo que está en círculo fue el apagón del año 90-91 y ahora la crisis del año pasado también. Es decir, se nos va a repetir, se nos van a repetir esos ciclos secos y esos ciclos húmedos. Rápidamente las imágenes de los que lo pasó con el niño, Colombia seca, Colombia inundada, Colombia con exceso de agua, con avalanchas. Esa es la realidad del país, pasamos de grandes inundaciones a grandes sequías. Los ríos cómo se modifican dependiendo de la época en que estemos, cómo se reduce obviamente la capacidad de almacenar el agua versus lo que está pasando en nuestros departamentos frente a la pérdida de las coberturas, la calidad del recurso también cómo se pierde, la economía, la inflación cómo crece precisamente a medida que aumenta la temperatura en nuestro territorio.
y obviamente nuestro Centro del Agua. Con estos objetivos que, como ya lo dije, vamos a crear el sistema que se llama Siempre Agua. Vamos a crear precisamente el modelo de no solamente generar información, sino revisar esa información también, que es gestión del conocimiento, bajo un aplicativo y una página web que ustedes van a tener con los modelos más exitosos que vamos a tomar como pilotos. Y ya para terminar, la financiación de este tipo de información, que vamos a recurrir a los fondos globales para ello. Ejemplos que se están dando, no es un invento nuestro, se está dando ya precisamente en la seccional de Caldas, esos ejercicios que nos están viendo de los pactos en la cuenca de Chinchiná y en Manizales, donde la gestión del conocimiento y la acción colectiva y la gobernanza y políticas públicas entre todos, donde una gestión corporativa de vernos juntos es la clave para todos nosotros y es la clave que usaríamos precisamente en nuestro Centro Nacional del Agua. Muchísimas gracias.